Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es momento de hablar con Charles Hoskinson, encriptador y uno de los responsables de un nuevo fenómeno criptográfico, Ethereum. Charles, bienvenido a Kaiser Report. Es un placer estar aquí. En la primera parte del programa dije una cosa que me gustaría que usted comentara. Mucha gente habla de la regulación del Bitcoin y yo dije que, en cierto modo, se trata de un sistema autorregulado, puesto que el algoritmo, el protocolo, constituye la regulación como tal. El ejemplo que utilicé es E equivale a mc al cuadrado. Esa fórmula es lo que es y ningún organismo regulador puede llegar y decir que las cosas no son así. No pueden hacer nada para cambiarlo. Es lo que es. Quien regula el protocolo del Bitcoin es el propio protocolo, con independencia de lo que diga cualquier organismo regulador. ¿Es así? Sí y no. Es así en el ámbito de las criptodivisas, es decir, siempre que estemos dentro de la cadena de bloques y del sector digital. Ahora bien, si nos referimos al ámbito de las divisas fiduciarias, ahí la cosa cambia. La regulación puede tener sentido en el sector del intercambio de arte. Así es. Esa siempre ha sido la membrana que separa ambos mundos. Y es ahí donde hay que centrarse. Me imagino que en origen las criptodivisas tienen su propio ecosistema, de forma que no tengan que entrar en contacto con el mundo fiduciario, ¿no? En el mundo fiduciario, siempre que haya que pagar impuestos habrá necesidad de oferta monetaria. Y en lo que respecta al sector digital, cada vez pueden efectuarse más transacciones. Es el caso de África. En Kenia se opera con divisas digitales como el M-Pesa, así que probablemente estamos en una relación cada vez más estable entre las criptodivisas y el Estado de Derecho. Hasta cierto punto están teniendo más éxito que las divisas fiduciarias. En fin, pasemos a hablar de Ethereum, que para eso lo hemos invitado. En este programa fuimos los primeros del mundo en hablar del Bitcoin, y lo mismo puede decirse del Litecoin. Así que del mismo modo quiero que seamos los primeros en hablar de Ethereum, un capítulo muy importante en la historia de las criptodivisas. Explíquenos un poco en qué consiste. Ethereum no es más que una continuación del experimento con las criptodivisas. Mirando la historia del Bitcoin, vimos dos cosas. Una es la cadena de bloques, la existencia de una base de datos centralizada de la que todo el mundo tiene una copia, y la otra es el sistema de transacciones, con todas esas fichas que pueden enviarse y que se convirtió en un medio de envío de dinero. Pero luego la gente empezó a pedir más funcionalidades. Mercados de predicción, juegos, Wall Street, empresas, leyes, un amplio abanico de elementos que pueden acoplarse a la cadena de bloques. Lo que nosotros decidimos hacer fue, en lugar de seguir añadiendo elementos y funcionalidades, cambiar la propia estructura de la cadena y crear una especie de sistema Android del ámbito de las criptodivisas, de forma que, para instalar todas las funcionalidades, baste con hacer un clic, la cartera, las transacciones abiertas, etcétera, todo incluido en una misma lista. Lo que hace Ethereum es darnos una plataforma sin funcionalidades específicas que nos da la posibilidad de construir las funcionalidades y aplicaciones que queramos. Es decir, tenemos la cadena de bloques, que es algo así como la clave del Bitcoin. Exacto. Y que se utiliza como un estupendo sistema de pago. Es fantástico. Como usted señala, cada transacción incluye todas las transacciones que se han efectuado hasta entonces, lo que ofrece una transparencia absoluta. Y lo que hace Ethereum es permitir un uso distinto de la cadena de bloques. Un uso más abstracto puede utilizarse para casi todo. Como diseñador, mi deseo no es establecer las funcionalidades para todos los usuarios de la comunidad, sino darles la posibilidad de que cada uno de ellos pueda construir lo que desee. Detrás de nosotros tenemos el río Támesis, que fluye hacia la City de Londres. Pues bien, el Támesis podría ser la cadena de bloques, la base del universo del Bitcoin. Y a lo largo del Támesis hay un montón de puntos de acceso al río. Hay muelles, barcos, edificios. Sí. Es decir, se realiza una actividad comercial a su alrededor. Pues bien, lo que hace Ethereum es permitir que la gente pueda acceder al flujo del Bitcoin para construir todo tipo de cosas. Cuando se habla de Ethereum, resulta imprescindible emplear la palabra eficacia. Así es. Antes hablábamos de que todos los contratos del mundo pueden reducirse a 60. Ya sean futuros, opciones, títulos bursátiles, etc. Cuéntenos un poco cómo funcionaría en el caso de Ethereum. Willy Bramertz ha hecho un trabajo estupendo. La gente que visite projectactus.org verá que Willy está trabajando con MIT y 30 contratos. Ha analizado todas las relaciones financieras posibles, que son una especie de moléculas que pueden dividirse en elementos más pequeños, básicamente los flujos de caja declarados. Así que nos preguntamos
pensamos, ¿por qué no reproducir todo Wall Street partiendo de unos elementos básicos? Y eso es a lo que se dedica ProjectActus.org, a importar todas esas relaciones financieras e incorporarlas a Ethereum. El objetivo es tomar todo Wall Street y añadirlo a la cadena de bloques, pero esta vez será transparente, justo y desde luego no demasiado grande para caer. La divisa del Bitcoin está asustando a los bancos y a los banqueros centrales, que se están poniendo muy nerviosos. Pues bien, Ethereum permite tomar 30 contratos, antes me equivoqué con la cifra, e incluir todo el ámbito de la financiarización, lo que hace posible que todo el mundo pueda acceder a la cadena de bloques y, ¿por qué no?, sacar empresas a la bolsa, crear contratos de futuro, establecer mercados de predicción, y todo ello con un costo muy reducido. Es decir, se deja fuera de combate, por así decirlo, a todos los elementos que intervienen en Wall Street y en la City de Londres. De algún modo podría decirse que se está provocando su desaparición. ¿No le parece? Se trata de una serie de herramientas nuevas que el usuario puede decidir cómo utilizar. El problema que tenemos hoy en día es que las herramientas disponibles funcionan para 2.000 millones de personas. No funcionan mal del todo, pero no lo hacen para todo el mundo. Así que el objetivo es construir un conjunto de herramientas que funcionen para 7.000 millones de personas y encontrar la manera de que esas herramientas funcionen de forma justa para todas ellas. Lo bonito del Bitcoin es que se ha convertido en el dinero de Internet. Se trata de un dinero justo que funciona igual con independencia de la ubicación del usuario. Y el objetivo de Ethereum es convertirse en el Internet del dinero. Ethereum incluye un montón de elementos, contratos entre personas, contratos inmobiliarios, incluso organizaciones que pueden acoplarse a la cadena de bloques. Pueden construirse motores de consenso, sistemas de reputación, juegos. Se puede hacer lo que uno quiera. Nuestra función es construir los cimientos y que el mundo encuentre las aplicaciones pertinentes. Hay un artículo que sugiere que Ethereum podría sustituir o dejar obsoleto al Bitcoin. No, si hablamos del funcionamiento económico y del diseño del sistema, para nosotros el Bitcoin es como el oro y Ethereum como el petróleo. El Bitcoin es una excelente fuente de almacenamiento de valor. Si se invierte dinero en él a largo plazo, se acaba ganando dinero y nosotros esperamos que siga siendo así, especialmente si tenemos en cuenta el modelo económico deflacionista por el que nos regimos. Ethereum es como un motor computacional gigante al que la gente acopla elementos para hacer las cosas de manera fiable y el combustible que lo alimenta es el Ether, la unidad básica de valor de nuestro ecosistema. Ethereum y el Bitcoin tienen diferentes usos, así que creo que pueden convivir en armonía. Roger Ver dijo hace poco que ambos se complementan. Se complementan. Así es. De acuerdo. Usted es encriptador. Antes del Bitcoin existía una cosa que se llamaba criptografía. Sí. Y el fenómeno de Satoshi Nakamoto y el Bitcoin se basa en la posibilidad de que la criptografía pueda convertirse en una divisa. El poder informático necesario para resolver los problemas computacionales que plantea la criptografía está creando una situación en la que conseguir un grupo de personas que haga eso. En otras palabras, mi pregunta es, ¿qué fue lo que hizo para que se encendiera la luz? Porque la criptografía ya existía antes del Bitcoin. ¿Cuál fue la idea que tuvo Satoshi? ¿Qué ocurrió para que se encendiera la bombilla? ¿En qué consistió la transición de la criptografía hacia un modelo de criptodivisa? Espero que se entienda mi pregunta. Sí. ¿Cómo lo describiría? El Bitcoin usa dos principios criptográficos primitivos. Uno es el uso del consenso, la idea de la cadena de bloques en la que uno mete una serie de elementos que ya no salen de ahí y en cuya seguridad todos confían. Para ello se necesita un algoritmo de dispersión. Nosotros usamos el SHA-256, el MaxCoin, el SHA-3, que es mejor. ¿El MaxCoin es mejor? ¿Y eso? El SHA-3 es estupendo. ¿Y por qué? Porque utiliza una construcción esponja que esconde una cierta magia detrás. La verdad me gusta más que el SHA-256. Hay un gran debate sobre eso. ¿Qué debate? Max Kaiser es mejor. En fin, nos estamos saliendo del tema. La criptografía se utiliza para garantizar la seguridad de las transacciones en línea, ¿no? Hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, comprobar que la base de datos es segura. El libro se encuentra protegido por el proceso de producción y que depende de un algoritmo de dispersión. Y la segunda es la forma en la que uno gasta el dinero y quién da el derecho de hacerlo. Eso se llama criptografía pública y usa un algoritmo de firma electrónica. Hay dos partes, una dirección pública a la que todo el mundo tiene acceso y una clave privada
privada que solo conoce la persona que va a gastar el dinero. Esos dos elementos en común permiten crear una divisa totalmente descentralizada. ¿Sería correcto afirmar que el problema que resuelve el Bitcoin es el doble gasto? Sí, soluciona el doble gasto. De acuerdo, porque antes yo podía enviarle a alguien una ficha electrónica, pero al mismo tiempo podía estar enviándosela a 10 personas más. Y eso era un problema. Se necesita una autoridad central que se encargue de controlar la base de datos para evitar el doble gasto. Con el algoritmo de dispersión se crea un consenso digital que impide la falsificación. Para comprobar, Para prevenir la escasez digital, y esta es la primera vez que se hace. háblenos un poco más de eso. La escasez digital. Cuando una base de datos está protegida por un consenso, no hay nadie del ecosistema que pueda manipularla ni que pueda introducir dinero en el sistema. Y cuando se tienen fichas en una base de datos, esas fichas son limitadas, no se pueden reproducir, tienen la misma propiedad que el oro y eso lo hace único. Nunca antes se había hecho algo así en el ámbito digital. Las fichas son los bitcoins. Exacto. De acuerdo. Es decir, se paga con una ficha a la gente que presta sus computadoras para la dispersión. Y ahora esas fichas pueden utilizarse como si fueran dinero. Por eso era un experimento. Cuando se construyó por primera vez, las fichas no valían nada. Se podía comprar una pizza con 10.000 fichas y ahora mucha gente es millonaria como consecuencia del aumento de su valor. ¿Por qué? Porque hay escasez. De acuerdo. Voy a hacer otra afirmación sobre el Bitcoin, esta vez en relación con la escasez. El concepto del Bitcoin y las soluciones a esos problemas criptográficos existen desde el principio de los tiempos. Pero solo hace 5 años se ha conseguido generar la suficiente capacidad informática que permita entrar en el espacio digital y producir esos bitcoins. Es como el oro, que siempre ha estado en la corteza terrestre, pero hizo falta tecnología y capital para poder extraerlo. Pues bien, podría decirse que la idea de convertir una solución criptográfica en una divisa existe desde el principio de los tiempos, porque las matemáticas siempre han estado con nosotros. Sí. Pero solo en los últimos años hemos sido capaces de reunir una red informática que permita resolver ese problema y llegar a esa cifra tan escasa y preciosa. Yo las llamo cifras preciosas monetizadas. ¿Le parece bien? ¿O es una locura? ¿O es demasiado poético? Se necesitó mucha magia para que el Bitcoin pueda existir. Ha habido muchas personas cuyo trabajo fue necesario. Los pioneros que en los años 80 empezaron a pensar en el concepto de divisas digitales. Wei Dai, Alan Back. Eso fue lo que llevó a Satoshi Nakamoto a crear ese sistema de paradigma. Eso es algo que ocurre constantemente en el mundo de las matemáticas. En su demostración del teorema de Fermat, Andrew Wiles tuvo que citar a un montón de matemáticos anteriores cuyo trabajo previo le permitió lograr su objetivo. El Bitcoin es la culminación del trabajo de muchos y nosotros deseamos que Ethereum se convierta en el siguiente nivel. Hemos estudiado todo lo que se ha hecho en el ecosistema del Bitcoin, todas las innovaciones y fracasos y hemos dicho, ahora que lo sabemos todo, vamos a construir el siguiente nivel y después vendrá alguien que construya el siguiente nivel al nuestro. Por tanto, el valor intrínseco del Bitcoin y de Ethereum reside en la escasez. Sí, reside en la escasez, pero también en la red social establecida en torno al dinero. Pero la escasez es algo de lo que hace eco muy poca gente. La gente da por hecho que los números son infinitos, pero en este caso no lo son. Porque estos problemas necesitan un montón de computadoras que los puedan resolver. Y eso se traduce en escasez. En fin, tenemos que irnos. Ya le dije que nos quedaríamos sin tiempo y que lo lamentaríamos mucho. Y así ha ocurrido. Tengo que decirle adiós. Muchas gracias por estar en Kaiser Report. Muchas gracias, Max. De nada. Muy bien, eso es todo por hoy en Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacy Herbert. Quiero agradecer a Charles Hoskinson del proyecto Ethereum. Si quieren contactar con nosotros, envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.